Cuando pensamos en los grandes viajes marítimos del siglo XV o XVI, es fácil imaginar mapas antiguos, galeones imponentes y capitanes decididos con la mirada fija en el horizonte. Pensamos en descubrimientos, conquistas, oro y gloria. Pero detrás de cada hazaña que figura en los libros, había cuerpos agotados, pies desnudos sobre madera húmeda, y noches interminables entre ratas, sal y desesperación. La historia que hoy vamos a contar no es la que aparece en los monumentos. Es la historia de los que dormían bajo cubierta, no sobre camas, sino sobre sacos podridos, sogas enrolladas o directamente sobre las tablas frías del barco. Sin abrigo, sin espacio, sin sueño real. Hombres que cruzaban océanos no por elección, sino por necesidad. Hombres que firmaban contratos sin saber si volverían y que, aún así, subían a bordo. Dormir en un galeón del siglo XVI no era descansar, era sobrevivir al frío, a la humedad, al hedor del encierro, a los ronquidos, a los lamentos y al miedo. Mientras en tierra se hablaba de honor y exploración, en alta mar el cuerpo se rendía poco a poco. La madera mojada se convertía en colchón, la vela rasgada en manta, y una rata que pasaba cerca podía ser tanto una amenaza como una señal de que aún había vida a bordo. Esta es la otra cara de la historia, la que no se enseña en los museos, la que se siente en los huesos cuando cae la noche y no hay cielo, solo oscuridad. Hoy vamos a bajar a ese espacio olvidado del galeón, no al puente de mando ni al camarote del capitán. Vamos al rincón donde se escondía el cansancio del imperio, donde se dormía, si se podía. Bajo la cubierta de un galeón, el aire era otro, espeso, salado, rancio. La madera transpiraba humedad, los barriles rezumaban vino agrio y el sudor de decenas de cuerpos apretados formaba un vapor invisible que se pegaba a la piel como una segunda capa. No había ventanas, no había ventilación, solo un espacio compartido por hombres, roedores, insectos, y un silencio interrumpido por toses, quejidos o rezos al borde del delirio. Dormir ahí era un acto de resignación. El cuerpo caía, rendido, pero el sueño no era profundo. No podía serlo. Siempre había algo, un golpe de mar, un grito desde arriba, un compañero que despertaba vomitando. Cada rincón estaba ocupado. Algunos dormían sentados, otros en cuclillas, otros enredados en redes improvisadas colgadas entre toneles. A falta de mantas, se envolvían con trapos, sacos, cuerdas. Todo servía. Nada alcanzaba. Y si el barco estaba en zonas frías, como el Atlántico Norte o el paso hacia el sur de África, el frío se volvía un enemigo implacable. La ropa, mojada por la lluvia o por el sudor, se endurecía al secarse y la madera del suelo parecía absorber el calor del cuerpo en lugar de devolverlo. Algunos marineros dormían abrazados entre sí, no por afecto, sino por pura necesidad térmica. Otros preferían mantenerse en movimiento, porque sabían que si se dormían demasiado, no despertarían. Las ratas eran parte del paisaje. Corrían entre los sacos de comida, mordían los restos de carne salada, dejaban huellas sobre los cuerpos dormidos. No se las cazaba, no por piedad, sino porque su presencia indicaba que aún quedaba algo que comer. Cuando desaparecían, era una mala señal. Peor que su presencia era su ausencia, porque entonces ya no había nada que las sostuviera allí. En esos espacios oscuros, sin privacidad, sin silencio, sin calor, los marineros aprendían que descansar era un lujo, que dormir no era derecho, sino una pausa accidental en medio de la fatiga. Y sin embargo, cada noche lo intentaban, porque al amanecer comenzaba todo otra vez. Si dormir era difícil, comer era una batalla. No por la cantidad, aunque también faltaba, sino por la calidad. En alta mar no existía la frescura.
Todo estaba conservado, salado, fermentado o podrido. El pan era una galleta dura como piedra, llamada bizcocho. No se partía. Se rompía con el puño o con el mango del cuchillo. Algunas veces, al abrirlo, aparecían larvas. Muchos decían que era proteína extra. Otros cerraban los ojos y seguían masticando. La carne, cuando la había, venía sumergida en salmuera dentro de toneles. Pero con el tiempo, esa salmuera se volvía un caldo viscoso, de olor dudoso y color turbio. Algunos marineros cocinaban esa carne por horas para eliminar el sabor. Otros la rascaban, la hervían, la disfrazaban con vinagre, si quedaba. Y cuando ya no había carne, hervían los huesos, literalmente, hasta que el agua tomaba color y algo de grasa. Ese caldo se repartía como un tesoro. No alimentaba mucho, pero daba la ilusión de calor. El agua, irónicamente, era una amenaza. Guardada en toneles durante semanas, se corrompía, creaba lodo en el fondo y generaba vida no deseada. Larvas, hongos, espuma. Los marineros la bebían igual. Algunos tapaban la nariz, otros la mezclaban con vino o aguardiente para disimular el sabor. Pero nadie se engañaba. Cada trago era un riesgo. Había quienes decían que masticar clavos de olor ayudaba a calmar las náuseas, que hervir pan mohoso con vinagre espantaba la peste, que beber lentamente caldo de pescado podrido aliviaba el mareo. Supersticiones. Tal vez, o simplemente intentos desesperados de conservar algo de dignidad mientras el cuerpo se descomponía en vida. En medio de todo eso, los marineros volvían a la cubierta baja, se echaban como podían y cerraban los ojos. Por unos minutos, quizás, por horas. Soñaban con tierra, con cama, con pan recién hecho. Y luego, el sonido del turno, de la campana, de los pasos sobre la cabeza, los devolvía a la realidad. Una realidad que sabía a madera, mojo y sal. Con el paso de los días y luego las semanas, algo dentro de los marineros empezaba a cambiar. El cuerpo se adaptaba a la escasez, a la humedad, al hambre intermitente, pero la mente, no siempre, resistía. Algunos hablaban solos, otros despertaban gritando nombres que nadie conocía. Muchos no recordaban en qué día estaban ni hacia dónde navegaban. Solo sabían que el mar seguía allí, infinito, repitiéndose cada amanecer con la misma marea y la misma fatiga. No eran soldados, no eran aventureros románticos. La mayoría eran campesinos pobres, presos liberados a cambio de servicio, jóvenes sin tierra ni futuro, hombres con deudas, con hambre, con desesperación. Subían a un barco sin saber nadar. Se despedían sin saber si regresarían, y a bordo se convertían en otra cosa, en parte de la madera, del salitre, del engranaje de un imperio que los usaba y los olvidaba. Algunos dejaban de hablar, dormían con los ojos entreabiertos, con un cuchillo bajo el pecho, con la espalda contra un barril para evitar sorpresas. Se cuidaban del mar, pero también de los otros, porque cuando la comida escaseaba o el cansancio se volvía insoportable, la camaradería podía evaporarse. El compañerismo, ese que se cantaba en los puertos, era una máscara que el hambre arrancaba sin piedad, y sin embargo, seguían. Día tras día, noche tras noche, en medio de tormentas, de calma chicha, de gritos desde el timón, sin esperanza de gloria ni promesa de recompensa. Lo único que tenían era el movimiento, la certeza de que el barco avanzaba, que cada jornada los acercaba, tal vez, a algún puerto, a alguna costa, a la posibilidad de volver a pisar tierra firme y, quizás, ser alguien de nuevo. Dormían en silencio, no porque estuvieran en paz, sino porque el cansancio había apagado el derecho a quejarse. Y cuando uno moría, porque también pasaba, no había ceremonias largas ni palabras dulces. El cuerpo se envolvía en un saco, se deslizaba por una tabla, y el mar lo tomaba. Luego, alguien ocupaba su lugar, y el viaje continuaba.
Hoy celebramos los grandes viajes, las rutas abiertas, los mapas trazados, los nombres que figuran en libros y monumentos, pero rara vez miramos hacia abajo, hacia ese espacio húmedo, oscuro y olvidado, donde cientos de hombres dormían entre ratas, sal y resignación. Sin ellos, los imperios no habrían cruzado el mar. Sin sus cuerpos doblados por el cansancio, sus estómagos vacíos y sus noches sin sueño, las conquistas no habrían llegado a ningún puerto. La historia no se construyó solo con espadas ni con coronas. Se construyó con manos agrietadas que izaban velas bajo la lluvia, con pies descalzos que se aferraban a cubiertas resbaladizas, con ojos cansados que, aún en la oscuridad, buscaban el amanecer, y con cuerpos que dormían sobre madera mojada, escuchando el crujido del barco como una canción de cuna cruel y constante. Dormir en un galeón no era descansar, era entregarse al olvido, y aún así, cada noche, esos hombres lo intentaban, porque sabían que resistir no era opcional. Era lo único que podían hacer. El mar no perdonaba, y la historia, esa que siempre mira hacia arriba, jamás se detuvo a escucharlos. Pero hoy, aquí, sí lo hacemos. Si este viaje te ayudó a ver la historia con otros ojos, dale like al video. Comparte esta historia con alguien que crea que los imperios se levantan sin sacrificios, y suscríbete al canal, porque la marea del pasado todavía guarda voces que merecen ser contadas.